Regresamos con argumentos, gracias por seguir en sintonía. Seguimos acá en vivo conversando con el doctor Carlos Raúl Hernández y en el avance, en el corte, pues estábamos viendo información y la vamos a comentar porque aquí estamos en vivo y revisando la información de última hora. Ha dicho el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que probablemente no se realicen esas elecciones primarias de la oposición. Ahora bien, durante todo este fin de semana corrió la información, la Comisión Nacional de Primaria, a través de su cuenta en la red social Twitter, habría dicho que rodaba su calendario de informar a los ciudadanos cómo votar en el proceso de octubre. Luego trascendió de forma extraoficial que la Comisión Nacional de Primaria sí habría decidido usar los servicios, o bueno, trabajar con el CNE, como decía Diosdado Cabello. Esto no es un servicio tampoco, aseguraba la entidad, que sí lo iban a usar con el Cactahuellas, pero esto, ojo, de forma extraoficial. Entonces, ¿qué va a pasar con este tema de la primaria? Porque además, si es con el CNE y las Cactahuellas, María Corina no va a participar, es decir, todavía no está claro, y siendo que en octubre son ese proceso electoral, cómo van a votar, si es con el CNE, sin el CNE, Cactahuellas, no Cactahuellas, ¿qué va a pasar? Ahora estas declaraciones de Diosdado. ¿Sabes que esas primarias están, pero desde que comenzaron a discutir eso, y yo en alguna manera se los dije, ¿no? Que esas primarias están como un poema medieval español no me acuerdo si era del Marqués de Santillana, que decía el cuento, la anécdota del caballero que la daga hiere. Si se la sacan, se muere. Si se la, ¿cómo es? Si se la sacan, lo matan. Si se la dejan, se muere. Sí, ¿De las dos formas? Las primarias están así. Si, resulta que ellos querían que las elecciones primarias fueran en los colegios. Muy bien, eso le da mucha seriedad, es un acto institucional, que estuviera también el Plan República. Muy bueno, excelente, todo lo que contribuye a la institucionalidad. Pero entonces no querían Cactahuellas. Es decir, querían aspectos formales de institucionalidad, pero por otro lado querían un bochinche, porque eso, unas elecciones sin Cactahuellas, ¿quién acredita cuáles fueron los votantes, si de verdad votaron, si no? Es decir, era sencillamente un tumulto, como el que hicieron allá en la plaza, fue en Petare, que la hizo Guaidó. Cuando hicieron aquella consulta, que también aquella podían participar por redes sociales. Es sencillamente empichacar una cosa que se puede hacer bien, por los caprichos de alguien, de que no quiere ir no acepta la Cactahuella por una cantidad de mitos que hay en la cabeza sobre la tecnología. Es una visión antitecnológica, una visión anticuada, anacrónica de lo que son las máquinas de votar. Bueno, entonces resulta que ahí se está jugando una especie de ruleta rusa entre la señora María Corina Machado y Capriles, porque Capriles sí está dispuesto, y el conde del Guácharo, a ir con Cactahuellas y con lo que sea. Entonces creo que eso es lo que se está jugando. La decisión A favorece al candidato A y la decisión B favorece al candidato B. Así que y que por cierto, en esa primaria María Corina pues tiene hasta ahora, según las estadísticas, pues los mayores índices de aceptación. Ajá, pero entonces resulta que yo me pondría en la cabeza de ella y dice, yo voy a perder la posibilidad de ganar esas primarias por una cosa tan absolutamente fuera de quicio que es cuestionar los Cactahuellas. Pero ahora tendría que recular, ir hacia atrás y decir bueno, exacto, eso es lo que pasa cuando uno habla o se asesora mal en esa materia. O sea, ella no podía haberse lanzado con ese discurso antitecnológico, ludista. Eso, hubo un movimiento en el siglo... O anti-CNE, porque a fin de cuentas, pues en la elección presidencial... Y mucho peor, usarían ese recurso. Como tú dices. Pero es que en el siglo XIX hubo un movimiento de los obreros, de destruir las máquinas. Las máquinas, las altas tecnologías que se estaban empezando a producir, porque supuestamente le iban a quitar el empleo. Bueno, como entonces, ahora con la inteligencia artificial. Exacto, entonces es una reacción conservadora frente a los cambios tecnológicos y nadie tiene por qué no estarse en eso. Es como esas pilas de bobos que andan hablando mal de la inteligencia artificial. Yo a mis estudiantes les puse trabajos hechos con inteligencia artificial. Háganlo con inteligencia artificial. Bueno, porque son herramientas que llegan para quedarse y la idea es aprender, entender cómo usarla, pero no negarlas. Hay que aceptar que los cambios están y la parte de la evolución es esa, ¿no? Decía Charles Darwin, la adaptación que tenga el ser humano a los cambios. Cada vez que hay un cambio comunicacional o tecnológico, hay el rechazo. La sociedad se divide entre los conservadores
los que están en favor del cambio. Bueno, porque también puede traer una serie de problemas que es importante analizarlos. En todo caso, no hay que negarse, sino pronunciarse pues a favor de las regulaciones que se deban implementar para el uso de la inteligencia artificial. Pero se entiende de que ya eso llega y va a seguir avanzando. La gente le tiene mucho miedo a eso, al cambio. El problema es el cambio. ¿Tú no te acuerdas lo que decían de la televisión? Claro. La escuela de Frankfurt de la televisión, que era un monstruo que iba a deformar, a crear ciudadanos vacíos, alienados. Marcuse y Horkheimer y Adorno. Entonces, incluso yo creo que los periodistas, así era en la central, lo formaron no como comunicadores, sino como odiantes de los medios de comunicación, porque todo era una manipulación terrible detrás de eso. Bueno, pero es que desde que nace la imprenta también empiezan esos problemas, ya luego, y así, a medida, luego llega la radio y se pensó que iba a desplazar los libros, la lectura, pero Ajá. Todos estos cambios siempre generan Esas el son rechazo. puras pendejadas que dice la gente. La verdad es, mira, cuidado con las palabras, Carlos Raúl, palabra, estamos en hora, ten cuidado. Ular Pietre hizo legal tolerancia. esa palabra. Está en el diccionario. Bueno, tú no te acuerdas, ahorita que hablas de la Edad Media y de la imprenta, cuando aparece la imprenta de Gutenberg, era un aparato horrible, negro, y que entonces se estremecía y bufeaba y soltaba chorros de aceite, ¿no? Y entonces la iglesia dijo que era un aparato infernal. ¿Y qué hizo Gutenberg? La primera cosa que editó fue la Biblia. La Biblia. Y se tranquilizó. El libro más antiguo del mundo. Pero entonces había una reacción muy poderosa contra la imprenta, porque era una cosa del demonio. Bueno, pero así son los cambios y el tema es que las sociedades pues también tienen que entender que cuando llegan simplemente es cuestión de adaptarse. El cambio va. Y que eso no, punto. Sí, por más que lo rechacen, pues eso va a estar allí. A lo y que mentira, te resistes, persiste. Y es mentira que las nuevas tecnologías o que van a quitarnos los trabajos. Sustituyen el empleo. Bueno, imagínate tú, durante la Revolución Industrial se multiplicó por 300 el empleo. Solo que van a llegar nuevos empleos y la gente tiene que moverse en ese sentido, claro. Como tú decías, le recomendabas a tus estudiantes pues adaptarse y aprender. Aprendan a usar la inteligencia artificial. Tenemos que irnos a una pausa, Carlos Raúl. Al regreso continuamos con más argumentos, no se aparten.